Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de aprendizaje. Gracias por dejarme entrar en la intimidad de sus hogares. Les saluda la profesora Ibisaleida Mejía. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de los suyos y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré de textos literarios, lírica, poesía, contenido semántico. Les invito entonces a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos lo aprendido en las clases anteriores. ¿Qué es la lírica? Es un género literario en el que el autor expresa sus propias emociones y sentimientos, sus estados de ánimo y las reacciones emotivas que le causa el mundo exterior respecto a una persona u objeto de inspiración. La representación más habitual es el verso, pero también encontramos textos líricos en prosa. ¿Cuáles son los elementos de la poesía? Llamamos poesía la literatura escrita en verso. Una poesía tiene los siguientes elementos. Poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Verso es cada una de las líneas del poema sujetos a medida, rima y ritmo. Estrofa es un conjunto o agrupación de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. El lenguaje denotativo y connotativo en la poesía. La denotación es una afirmación objetiva sobre algo que surge desde la objetividad de la persona y que será igual para todas las personas sin importar de qué país o cultura provenga. La connotación, por el contrario, se basa en la subjetividad de la persona que da por resultado una frase que puede significar algo diferente en diferentes países. La cultura cumple un papel importante en las frases de connotación, pues las moldea y les aporta un significado totalmente diferente. La diferencia entre denotación y connotación es que las frases de denotación son directas, sencillas y no presentan doble significado, mientras que las frases de connotación son un poco más poéticas y puede tener doble significado. Veamos un ejemplo de denotación y connotación. Es una jirafa, es un lenguaje denotativo, significa que es un animal. Pero veamos ahora, es una jirafa. Connotación, se refiere a una persona alta. Otro ejemplo, al señor Juan le realizaron una operación en el corazón. En lenguaje denotativo se refiere al órgano del cuerpo. Y veamos entonces, ahora Alejandro le habló con el corazón en la mano. El lenguaje connotativo se refiere al sentimiento hacia otra persona. Ahora exploraremos conocimientos. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué es la poesía lírica? ¿Qué es la prosa poética? ¿Cuál es la diferencia entre poesía y prosa poética? ¿Cuáles son los temas de la poesía lírica? Para conocer la respuesta a las interrogantes anteriores, les invito a que estén muy atentos porque voy a explicar el contenido de textos literarios, lírica, poesía, contenido semántico. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es la poesía lírica? La poesía lírica se vale de todo tipo de recursos literarios, imágenes, símbolos, figuras retóricas. La lírica comunica las más íntimas vivencias del hombre, los subjetivos, los estados anímicos y los estados amorosos. La poesía lírica se caracteriza por la expresión de sentimientos. El poeta transmite a través de ella un determinado estado de ánimo. La poesía no relata una historia propiamente dicha. En ella no se desarrolla una acción, sino la expresión de una emoción determinada. Por ejemplo, el soneto es una composición poética con temática muy variada. Los poetas nos hablan de amor, desamor, soledad, abandono, tristeza, fe, alegría, dolor por la pérdida del ser amado, etc. El soneto es una de las composiciones más utilizadas por los escritores de la poesía lírica. Está formado por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, o sea, de 11 sílabos.
y rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, en 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Para entender mejor el contenido de poesía lírica, leamos un fragmento del escritor Juan Meléndez Valdés, escritor español más conocido con el apodo de Batilo. Adorila, cómo se van las horas y tras ellas los días y los floridos años de nuestra frágil vida. La vejez luego viene, del amor enemiga, y entre fúnebres sombras la muerte se avecina, que escuálida y temblando, fea informe amarilla, nos aterra y apaga nuestros fuegos y dichas. El significado, el contenido semántico de este fragmento de poesía lírica lo que nos muestra es cuán rápido se va el tiempo de la vida. El autor también usa la metáfora de los floridos años de nuestra frágil vida, que representan los años más bonitos de la vida que vienen y se van tan rápido como las flores. Estos versos el autor nos anuncia de que el tiempo es breve y es importante aprovecharlo en todo momento. El tema que aborda el escritor en el poema es la brevedad de la vida y conveniencia de aprovechar la juventud. En los primeros versos empieza con imágenes tristes de la vejez y la muerte, como la vejez es cuálida, es demacrada y que temblando, fea, informe, amarilla, nos viene a despojar de nuestras dichas y felicidad que según Meléndez Valdés es fugaz y que en lo que menos nos imaginamos se ha ido la juventud. Veamos otro ejemplo de poesía lírica del escritor español Gutiérrez de Cetina. Ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bello parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. El poeta se dirige a una parte de su amada, quien aparentemente no le corresponde, pues ella lo mira con desprecio y con ira. Utiliza la personificación hay tormentos rabiosos, es decir, atribuye a los ojos de la dama un fenómeno de la naturaleza y puede ser una hipérbole porque exagera. Al autor no le importa que su amada lo desprecie y eso lo podemos apreciar en el verso no me miréis con ira. El contenido semántico, es decir, el significado de este ejemplo de poesía lírica, es una brevísima composición que expresa un pensamiento afectuoso. Se caracteriza por su delicadeza y su tema es el amor. Hemos hablado de los sentimientos que transmiten los escritores a través de la poesía lírica, pero ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los temas de la poesía lírica? Son muy variados. Aparece con frecuencia el amor, motivo permanente de la poesía de cualquier época, la soledad, la muerte, la contemplación del paisaje, el mundo de los recuerdos, etc. Todos estos temas han sido tratados por los poetas en sus versos. Básicamente son 5 temas los que se derivan, muchos más secundarios. Esos 5 temas son el amor, la muerte, el paso del tiempo, Dios, la religión, y la naturaleza. Ya estudiamos la lírica. Ahora voy a conversar sobre la prosa poética. Nos preguntamos, ¿qué es la prosa poética? La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas que existen. En ellas se pueden encontrar los mismos elementos que en el poema, hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, pero sin los elementos formales, métrica y rima, que caracterizan el verso, es decir, en la prosa poética se incluye una estructura de poesía y algunos aspectos muy propios de un poema. Por ejemplo, en la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que veremos como ejemplo de prosa poética. Leamos el ejemplo para comprender mejor la prosa poética. Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón.
que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. En este fragmento, el autor trata al animal como si fuera un amigo, más humano que cualquiera de los vecinos que lo rodean o aquellos que piensan que el asno es un sinónimo de rudo o tonto. La sensibilidad que muestra hacia el borrico es pura y su sentimiento de lealtad comparable al que tienen los niños en la primera infancia. En la expresión, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro, es quizás la expresión más grosera, ya que compara los ojos del asno con los de un escarabajo. En el resto de las locuciones hay una sensación de ternura. Leamos otro ejemplo de prosa poética, fragmento escrito por la chilena Gabriela Mistral. No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. ¿Qué mensaje nos da a entender en esta prosa la chilena Gabriela Mistral? La tierra es el cuerpo que nos cobija, la tierra es sagrada, compara el amor de una madre hacia sus hijos con todo lo que la tierra nos provee a nosotros. ¿Qué nos imaginamos cuando nos dice la tierra tiene la actitud de una mujer con un niño en los brazos? Lo primero que pensamos es en protección y ternura. En esta prosa hay una descripción elocuente que representa a la tierra para nosotros. Muy bien, ya estudiamos la lírica y la prosa poética. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre poesía y prosa poética? La prosa es más informal. Puede haber algún ligero ritmo o repeticiones, pero estos dos elementos no son indispensables para escribir de esta forma. Si bien es cierto que tanto en la prosa como en la poesía se hace uso de todo tipo de figuras literarias, estas predominan más en la poesía. La prosa no está sujeta a medida. Entonces podemos abreviar que la prosa no es métrica, pero la poesía sí. La poesía posee ritmo y rima, pero estos dos elementos no son indispensables para la prosa. La poesía pretende despertar emociones en el lector, mientras que la prosa puede tener muchos propósitos. Por lo general, la poesía posee versos y estrofas, mientras que la prosa está constituida por oraciones y párrafos. Ahora vamos a conceptualizar el contenido semántico en la poesía. En la poesía hay un contenido semántico. La semántica se encarga de estudiar la relación que se establece entre esos símbolos y el significado que expresa. La semántica estudia los significados de las palabras, de las expresiones y de las oraciones, así como también los cambios de significado que experimentan a lo largo del tiempo. En la poesía se usa un lenguaje denotativo, que es el significado básico de una palabra, y lo connotativo se refiere a lo subjetivo, presente en figuras literarias como metáfora, símil, prosopopeya, que dan diversos efectos de sentido. No olvidemos que el lenguaje denotativo es una afirmación objetiva sobre algo que surge desde la objetividad de la persona. En cambio, la connotación se basa en la subjetividad de la persona, que da por resultado que una frase puede tener un significado diferente. En conclusión, la denotación son frases sencillas que tienen una explicación objetiva, y la connotación es un poco más poética y puede tener un doble significado. En conclusión, hemos aprendido que la poesía lírica es un estilo poético que expresa sentimientos a través de las palabras, ya sea escrita u oral. La prosa poética se distingue del poema por estar escrita en prosa y del cuento o del relato porque su finalidad no es específicamente narrar hechos, sino transmitir sentimientos, sensaciones e impresiones. En la poesía hay un contenido semántico.
La semántica se encarga de estudiar la relación que se establece entre esos símbolos y el significado que expresan. Ha llegado el momento de asignar la tarea. Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres, realicen las siguientes actividades. Lea varias veces el poema escrito por David Escobar Galindo, La Armonía. Una vez leído el poema, usted va a contestar las siguientes preguntas y las va a escribir en su cuaderno. ¿Qué mensaje transmite el título del poema? ¿Cuáles son las figuras literarias en el poema? ¿Qué significa la palabra inédita en el poema? ¿Qué significa el verso mañana la aventura será virgen? ¿Cuál es el mensaje del poema? Actividad número 2 para realizar. Piensa en las cualidades físicas y emocionales de un familiar y escriba un poema corto, cuidando de usar los elementos formales del verso y los recursos estilísticos como metáforas y comparaciones. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes decirte que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.